Ok. Entonces, esta es una introducción a lo que son agentes inteligentes, que es básicamente lo que veremos en este semestre, ¿no? Los distintos tipos de agentes que son capaces de entender su ambiente por sí solos y de aprender con las interacciones con el ambiente. Em, entonces, ¿qué es conducta racional de la inteligencia artificial? Es lo que hemos visto, ¿no? La definición del agente, aquí está como este cavernícola, a pesar de que la inteligencia artificial debería haber puesto un astronauta más bien ahí. Tiene como entradas los distintos sensores del ambiente. Si fuera una persona, las personas ven, escuchan, tocan, tienen el sentido del gusto, tienen el sentido del olfato. A partir de ahí, los procesos internos hacen que conozca lo que tiene como entradas, que razone utilizando esas entradas, y que querría decir que infiera nuevas reglas a partir de las reglas que conoce. Y a partir de ahí tenga la posibilidad entonces de comprender cuál es el objetivo, que es justamente la intencionalidad, la intención de llegar al objetivo, y esos serían los procesos internos que le lleven a tomar una decisión sobre su siguiente paso, que sería el comportamiento, y esa es la salida. Es otra manera de ver el agente inteligente, que para que tenga una conducta racional, el proceso de toma de decisión tiene que llevarle a una acción que le acerque al objetivo de manera eficiente. Entonces, es racional en la medida en que sus acciones son eficientes, es decir, cuida los recursos en su camino a obtener un cierto objetivo. Entonces, los principios fundamentales, justamente las partes de la gente, ¿no? Las entradas, que sería la adquisición de información. Obviamente, la información que adquiere tiene que ser relevante, es decir, si es un agente un robotcito que está limpiando una habitación, la información relevante para él será conocer los bordes contra los que puede toparse, y ser capaz de detectar que hay una basurita para poder aspirarla. Entonces, esos serían los datos relevantes para ese robot. De pronto no es relevante otro tipo de datos como temperatura, como presión, como colores, etcétera. ¿No? No necesariamente eso sería relevante, sino solamente lo que está relacionado con su objetivo. Y a partir de ahí tiene que razonar y procesar esa información. Como digo, tiene que ser capaz de inferir cosas nuevas a partir de las interacciones, y eso incluye el poder identificar patrones, el poder entender lo que está pasando en su mundo en relación a sus objetivos, y el poder tener una decisión racional de sus futuras acciones. Selección de acciones, entonces, tiene un set de acciones disponibles, el robotcito súper simple que solamente puede ir adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, tendría esas acciones posibles, el moverse en esas direcciones, y tiene que seleccionar la que le lleva al objetivo. Y aquí dice, teniendo en cuenta las restricciones y recursos disponibles, querría decir las restricciones, si es que no puede ir a la izquierda, porque a la izquierda ya se acaba el mapita en el que puede moverse, o no puede ir hacia arriba porque de pronto hay algún tipo de obstáculo. Y los recursos disponibles para poder hacer las acciones, si es que el robotcito está atrapando algún tipo de bono, de trofeo a lo largo de su camino, el tener la posibilidad de atraparlo, ¿no? El poder utilizar su capacidad de moverse para seguir haciendo aquello para lo cual o aquello para que se espera que haga. Y aprendizaje y adaptabilidad, porque obviamente en todo este proceso tiene que aprender de las interacciones, adaptarse a nuevas situaciones. El entorno no siempre es el mismo. El mismo robotcito aspiradora que puse como ejemplo, se pueden mover los muebles, puede pasar el gato, en ciertos puntos sí hay basura que antes no había. Es decir, el entorno no es estático, y tiene que ser capaz de detectar los cambios y adaptarse a ellos.
Em, yo les había mencionado lo que es sistema experto. El sistema experto fue una solución que se dio cuando no se podía seguir avanzando con los algoritmos básicos que vamos a ver, porque había problemas de recursos computacionales. Entonces, los sistemas expertos lo que hacen es utilizar lógica proposicional o de primer orden con una serie de reglas que les da un experto en medicina, en leyes, en distintas ramas del conocimiento, y a partir de ahí, utilizando las reglas, ser capaz de encontrar soluciones, ¿no? Un diagnóstico o alguna asesoría legal, etcétera. Eh, Eso es sobre sistemas expertos, planificación y optimización. El agente tiene que ser capaz de identificar acciones que le permitan llegar a la meta de manera eficiente. Eficiente quiere decir utilizando los recursos en forma racional y tratando de optimizarlos. Aprendizaje automático mejora el rendimiento a través de la experiencia y la adaptación, y resolución de problemas, identifica y supera obstáculos para alcanzar sus objetivos. Entonces, esas serían aplicaciones de la conducta racional de un agente de inteligencia artificial. Entonces, un agente se define como un ente que percibe su entorno mediante sensores. La entrada la capta mediante sensores de distinto tipo y procesa esa información y actúa sobre el ambiente utilizando actuadores. Si es el robotcito aspiradora, el actuador será moverse en una dirección determinada, aspirar en el caso de que sea necesario. Em, en- entonces, aquí hay algunos ejemplos de agentes. Bueno, los humanos también, en cierto modo, somos agentes. Tenemos entradas y procesamos información y actuamos sobre nuestro entorno. Entonces, los sensores serían los cinco sentidos, los actuadores, manos, pies, cuerdas vocales, etcétera. Robots, cámaras infrarrojos, láseres, sonares, sensores de presión, etcétera, dependiendo de lo que vaya a ser el robot, ¿no? Puede ser que lo que le interesa al robot, a un robot que está controlando la presión de una bomba en una fábrica, pues le va a interesar la temperatura, le va a interesar la presión, y a partir de ahí va a procesar esa información y va a saber si tiene que eh, hacer algún cambio en el control para que siga funcionando lo que quiera que sea que haga la máquina, ¿no? Entonces los actuadores van a ser motores, brazos mecánicos, pinzas, altavoces, eh, eh, podría ser también alguna forma para controlar temperatura, presión, etcétera. Agentes de software tienen como entrada el teclado o información que puede estar en algún tipo de archivo, en la red, en cloud, de datos que recibe de alguna manera, ¿no? Los agentes de software tendrían eso como entradas, procesan información y actúan mostrando información en las pantallas, cargando archivos de salida, enviando datos a la nube o datos otros elementos dentro de una red. Si es que es un agente de software de un juego, va a responder con una jugada, etcétera. Entonces, esto sería un agente. Los agentes genéricos simplemente perciben el ambiente por sensores eh, y tienen reglas muy sencillas y actúan de acuerdo a esas reglas. Entonces, un termostato podría ser un agente genérico, en donde la entrada es simplemente la temperatura de un cuarto. Entonces, el sensor sería un termómetro y una conexión a un circuito de calentamiento o de enfriamiento, puede ser también. En este caso solamente va a aumentar la temperatura si es que hace falta. Si la temperatura es menor de 68 grados, se prende el elemento de calentamiento. Si la temperatura es mayor de 72, se apaga este elemento de calentamiento. Entonces, el actuador va a ser el elemento para calentar, ¿no es cierto? Algún tipo de qué sé yo, algún tipo de calentador, ¿no? Y la salida va a ser que haya
calor o no haya calor en el termostato. Em, entonces, ya lo hemos visto varias veces, el agente inteligente tiene sensores que perciben el entorno y recolectan información del ambiente, tiene la posibilidad de procesar esa información y tiene la posibilidad de actuar sobre el ambiente de alguna manera. Tipos de agentes, que básicamente de eso se trata este PowerPoint, ¿no? ¿Qué agentes hay? Los reactivos simples, como lo que vimos en el termostato, realmente no está aprendiendo nada, no se lo podría calificar de agente inteligente porque actúa sobre reglas predefinidas, como la de la temperatura menor a 68 o mayor a 72 grados, y simplemente va a hacer una acción de acuerdo a esas reglas. No va a haber nuevas reglas, no va a haber aprendizaje interactuando con el ambiente. Ese es un agente reactivo simple y no es un agente inteligente. De aquí en adelante, los siguientes son agentes inteligentes. ¿Cómo hacen el procesamiento o la comprensión del ambiente? Utilizando modelos, es un tipo de agente. Eh, un modelo puede ser es un simple árbol donde tengo un grupo de estados desde un estado inicial a un estado objetivo y va a utilizar las distintas entradas para obtener salidas que le van a llevar a otro estado hasta llegar al estado objetivo. Ese podría ser un modelo, un simple grafo con estados, ¿no es cierto? Hay el agente basado en objetivos, en donde el agente actúa de acuerdo a un objetivo específico. Puede utilizar este agente basado en objetivos, puede utilizar modelos, pero la forma como yo le defino, la forma como yo le especifico es simplemente el objetivo, ¿no? Tengo un robot en un laberinto, no le pongo todos los posibles estados que puede tener, sino simplemente el robot en la entrada y el robot a la salida. Entonces tengo una celda que va a ser el objetivo y el robot tiene que aprender a llegar desde la entrada hasta la salida de alguna manera. Eh, Puede ser que para hacerlo tenga que construir algún tipo de modelo, pero la forma como lo defino es solamente a través de darle la meta. Entonces, puede ser que utilice aprendizaje por refuerzo, en donde, dependiendo de distintas interacciones que tenga, de distintos caminos que vaya tratando, él va poniendo su mapa hasta ver cuál es el mejor camino para lograr el objetivo. O puede ser también algún tipo de juego en donde igualmente por aprendizaje por refuerzo aprenda a cómo jugar para ganar o máximo dejar que el empate. Entonces, ese sería el agente basado en objetivos. La forma como se le define es simplemente dándole una meta. Agentes basados en utilidad, igualmente puede ser un agente al que le dé un objetivo, pero ahí la forma, lo más importante es que además del objetivo, yo le doy alguna medida de rendimiento. Es decir, el agente va a tratar de llegar a ese objetivo optimizando los recursos. Entonces, si la utilidad esperada es, por ejemplo, un agente, un carrito automático, la utilidad esperada es que llegue al objetivo gastando la menor cantidad de gasolina o en el menor tiempo posible. Ese, a pesar de que tiene un objetivo, lo llamamos de utilidad porque le agregamos además esta medida de optimización de los recursos. Y agentes de aprendizaje son probablemente basados en modelos, objetivos y utilidad que aprenden y mejoran su desempeño a lo largo del tiempo. Son capaces de, a través de las interacciones con el ambiente, ir cada vez optimizando recursos y aprendiendo nuevas reglas y entendiendo mejor el ambiente y logrando de esa manera llegar a su meta y además de eso, tal vez con alguna medida de rendimiento, qué sé yo. En todo caso, todos estos, tanto el de modelos, objetivos de utilidad, son agentes de aprendizaje porque son capaces de aprender. El reactivo simple no es un agente de aprendizaje porque le doy reglas, es decir, le programo completamente y el agente no es capaz
de aprender por sí mismo. Entonces, agente reactivo, el agente aspiradora, mm, podría ser, dependiendo de la forma como le defina, ¿no? Si es que es un agente aspiradora muy sencillo y el ambiente es fijo y yo le doy todas las reglas, por ejemplo, simplemente es un agente aspiradora que tiene dos celdas, que se mueve de la celda A a la celda B, entonces estoy hablando de un agente reactivo, porque no va a aprender, yo le voy a dar todas las reglas que va a ser probablemente también con un grafo en donde yo le digo, si el robot está en la celda A y detecta que está sucio, aspira la suciedad y, y, y la celda A queda limpio. Si está en la celda A y detecta que está limpio, entonces se mueve a la celda B. Si está en la celda B y detecta que está sucia, entonces aspira y la celda B queda limpio. Si el robot está en la B y detecta que está limpia, se mueve a la celda A. Entonces pueden ustedes ver que en este caso muy sencillo, con un mundo fijo, yo le doy todas las reglas a este robot aspiradora y entonces es simplemente un agente reactivo. No va a aprender reglas nuevas, el ambiente es estático y simplemente va a funcionar con esas cuatro reglas que están ahí. Puede ser incluso con un ambiente 4x4 en cuanto a celditas. Eh, igual, si es que es un ambiente fijo, estaríamos hablando de un agente reactivo. En el momento en que yo no le doy todas las reglas al ambiente y el ambiente tiene que aprender, en ese momento deja de ser reactivo. Pero en este caso, súper simple de la agente aspiradora, es un agente reactivo. Un agente basado en modelos, en cambio, como habíamos visto, eh, bueno, es un agente inteligente, va a tener sensores, va a tener una representación interna. Aquí está el robot que explora el laberinto. Hay distintas maneras de solucionar este. El ejemplo que yo les di hace un momento del robot era con una forma de aprendizaje por refuerzo, pero puede ser distintas formas de aprendizaje, ¿no? Pero en todo caso, aquí sí está usando el aprendizaje por refuerzo, ahora que lo veo. Crea y actualiza un mapa interno del entorno, utiliza la información recopilada por los sensores. El mapa representa la cuadrícula, como una cuadrícula, como grafo, como nube de puntos, dependiendo del enfoque que se le dé al robotcito, ¿no? Y qué tan complejo sea el entorno. Entonces se escoge el enfoque dependiendo de la complejidad del entorno. El caso es que tiene un modelo o va construyendo un modelo del mundo en el cual se está moviendo y es capaz de, con ese modelo, hacer una planificación. Entonces, puede usar alguno de los algoritmos que vamos a ver, ¿no? Puede usar búsqueda en profundidad, búsqueda en anchura, el asterisco, el Dijkstra. Puede utilizar también un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. El asunto es que con todos esos algoritmos es capaz de utilizar lo que va agregando en su representación interna para planificar la ruta y sigue utilizando el modelo para poder definir las acciones. Las acciones van a ser control y movimiento, el saber hacia dónde va y cómo va a lo largo del laberinto y hacerlo eso varias veces, porque puede ser que el laberinto sea dinámico, se mueva, tenga tal vez algún monstruito por ahí que le puede matar y entonces el monstruito se está moviendo y tiene que hacer replanificación dependiendo de lo que vaya sensando, ¿no? Del ambiente. Entonces, este sería un agente basado en modelos porque utiliza un modelo, una representación interna que va variando y va aprendiendo y va tomando decisiones basándose en los sensores y en esa representación que es un modelo. Por eso es basado en modelos. Y si a esto le agregamos algún tipo de medida de rendimiento, tenemos un agente basado en utilidad. Entonces, igualmente puede ser un robot aspiradora, pero ahora sí un robot aspiradora en un ambiente dinámico.
puede ser varios cuartos en una casa y tiene que moverse a lo largo de los cuartos. Y para eso, primero, igualmente va a tener necesidad de tener un modelo, va a necesitar percepción para censar los cambios y censar si está algo sucio que no estaba antes o si algo se movió o cualquier tipo de cambio en el ambiente. Pero además de eso, tiene una función de utilidad, que es lo que le diferencia del basado en modelos, que asigna valor numérico a los resultados de las acciones. Entonces, ¿en qué puede ser una medida de rendimiento? El tiempo en el cual él limpia el cuarto. Puede ser una medida de rendimiento, cuánta energía consume. Una medida de rendimiento puede ser eh, cuánto de suciedad pudo aspirar, y etcétera, ¿no? O sea, algún tipo de medida o función de utilidad que el robot tiene que estar tratando de optimizar, ¿no? Y conforme va aprendiendo, cada vez va a limpiar más rápido, va a consumir, por lo tanto, menos energía y, si hay, y va a recoger toda la basura, ¿no? Y para eso, pues, va a utilizar algún algoritmo de planificación, que sería la forma como hace la decisión que luego la van a ejecutar los actuadores. Va a utilizar algún tipo de algoritmo, puede ser los mismos que vimos hace un momento, de búsqueda en el grafo para ir del estado presente al estado objetivo, búsqueda en profundidad, en anchura, a asterisco, búsquedas heurísticas, algoritmos genéticos, etcétera. Entonces, esos algoritmos son los que utilizan la información de los modelos para lograr el obtener o llegar a la meta, utilizando además una medida de rendimiento. Y el robot, para poder utilizar bien, optimizar bien sus acciones, va a estar evaluando continuamente el desempeño utilizando alguno de los criterios, ¿no es cierto? Entonces, velocidad, o más bien tiempo, energía, cantidad de basura que puede recoger. Entonces, los agentes de aprendizaje van a utilizar estos algoritmos de aprendizaje automático y van a utilizar un modelo, y puede ser que utilicen también alguna medida de rendimiento para poder evaluar cómo están llegando a la meta o cómo están consiguiendo el objetivo. Bueno, entonces usa los procesos de exploración, por ejemplo, en aprendizaje por refuerzo. El agente entra, el robotcito entra al laberinto y no sabe nada. Solo sabe que tiene que moverse, que tiene que evitar algún tipo de obstáculo. Si hay por ahí algún monstruito que le quiere comer, tiene que evitarlo también. Entonces, sin saber nada, lo que hace es explorar el entorno e ir creándose un mapa, un modelo del entorno, y a partir de ahí, dependiendo del tipo de agente, agregar tal vez alguna medida de rendimiento. Em, y para poder aprender va a utilizar algún tipo de paradigma, ¿no? Aprendizaje supervisado, no supervisado o por refuerzo, que es lo más probable, y algún tipo de algoritmo dentro de ese aprendizaje. Y va a ser capaz de actualizar las políticas o las estrategias, porque en aprendizaje por refuerzo, el robotcito o el agente empieza sin saber nada, tiene que explorar primero muchas interacciones, explorando y entendiendo lo que tiene alrededor, y luego de eso pasa a una etapa, y ya tiene el mapa, pasa a una etapa en donde ya no necesita explorar, sino que quiere llegar lo más rápido al objetivo, por ejemplo, y entonces cambia la política de exploración a la política de lograr el objetivo. Entonces, tiene que ir actualizando, dependiendo del nivel de conocimiento que ya tenga del ambiente, tiene que ir actualizando la política o la estrategia para poder llegar al objetivo. Y obviamente, si es que tiene alguna medida de desempeño o de rendimiento, la idea es que cada vez el robot aprende más y
logra más rápidamente o utilizando algún criterio, optimiza los recursos para poder llegar al objetivo. Em, bueno, veamos ejemplos. Algunos ya les he dicho, ¿no? El robot de limpieza, pero no el robot de limpieza del agente reactivo que tiene dos celditas estáticas, que ese ya vimos no es inteligente, sino un robot que tenga que moverse alrededor de la habitación, que tiene que ir encontrando cuáles son las paredes, dónde están los muebles, moverse si es que algún animalito doméstico se le cruza, etcétera. Un sistema de recomendación de películas también es un agente inteligente si es que es capaz de aprender las preferencias de un usuario. Entonces, estoy en Netflix, pongo me gusta en algún tipo de película, no me gusta en algún otro tipo de serie. El sistema va aprendiendo esto y a partir de lo que aprende le hace recomendaciones al usuario. Un dron de entrega de paquetes igualmente va a necesitar un mapa interno de los sitios a los que tiene que entregar, un GPS para ir planificando la ruta a un destino específico y obviamente este sería también un agente inteligente. Un termostato inteligente también cuando es un termostato inteligente, no ese termostato que pusimos al principio con dos reglas, sino un termostato que cuando no hay gente en la habitación se apaga, porque obviamente está ahorrando energía, ese debe ser su criterio. Cuando hay gente en la habitación, entonces sí lo calienta, ¿no? Si es que simplemente para calentar, ¿no? Si no es un aire acondicionado, entonces están en invierno, entra gente, entiende que debe calentar y lo hace. Entonces, va a tener que tomar en cuenta criterios de la hora del día, si es que hay gente o no hay gente, si es que realmente necesita prenderse o no, porque si estamos en verano no va a necesitar prenderse, si está en invierno y la temperatura exterior es baja, sí va a necesitar prenderse. Entonces, ese sería algunos ejemplos de agentes inteligentes. Entonces, veamos. Aquí no hay ningún agente reactivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían basados en objetivos y basados en utilidad? Y todos son agentes de aprendizaje porque todos están de alguna manera aprendiendo, ¿no? Em, entonces, básicamente aquí lo que nos interesaría es diferenciar entre objetivo y basado en utilidad. Díganme ustedes, el robot de limpieza que se mueve tal y como está definido aquí, ¿no? Porque obviamente el mismo agente podría estar en una categoría o en otra dependiendo de la definición. Pero de acuerdo a lo que dice aquí, un robot de limpieza que se mueve alrededor de una habitación aspirando la suciedad que encuentra en su camino sin recordar las áreas que ya ha limpiado, ese que es un agente basado en objetivos, ese puede ser incluso reactivo, ¿no? Es un agente reactivo basado en objetivos o basado en utilidad. Ahora que le leo exactamente lo que dice. ¿Qué tipo de agente sería? Sería un agente reactivo porque, como se menciona, no guarda un estado anterior de lo que haya hecho, solo si es que está sucio actúa y si no, pues solo se mueve. No. Perfecto. Sí, perfecto. Ahí la clave es esta de que no recuerda las áreas que ya ha limpiado, ¿no? Muy bien, gracias. Un sistema de recomendación de películas que aprende las preferencias de un usuario a lo largo del tiempo y sugiere nuevas películas basadas en las calificaciones y preferencias pasadas. ¿Qué tipo de agente es? Yo creo que sería un agente de aprendizaje porque, o sea, va aprendiendo las preferencias del usuario con el tiempo y así va mejorando las recomendaciones. Sí, perfecto, es de aprendizaje. Pero además de eso, eh, sí es de aprendizaje porque objetivo no lo dice, ¿no? Aquí en esta definición no dice lograr, recomendar o algún tipo de objetivo, no pone, ¿no? Simplemente es un sistema de recomendación. Podría ser que el objetivo sea recomendar las mejores películas, pero eh, no lo dice aquí en forma explícita.
Un dron de entrega que utiliza un mapa interno y GPS para planificar la ruta más rápida y eficiente para entregar un paquete a un destino específico. Yo Sería creo un que es un agente. agente, ¿Ah? Dale, pues, no. ¿Perdón? perdón, yo creo que es un agente basado en modelos, ya que como utiliza un mapa interno de GPS para tomar decisiones, entonces ya tiene una representación interna de lo que vendría a ser el mundo como tal. Entonces sería un basado en modelos. Basado en modelos, sí. Recuerdan que yo les decía, el agente basado en objetivos ya es un agente basado en modelos, porque de lo contrario no podría lograr su objetivo. Y el agente por utilidad ya es un agente basado en objetivos, pero lo definimos de acuerdo a esa escala, ¿no? Si es que es por utilidad, ya no mencionamos los otros dos; si es que es por objetivos, ya no mencionamos el de modelos; y si es por modelos, bueno, ahí sí, es por modelos, ¿no? Pero en este caso, nótese que tiene el modelo, porque tiene un mapa interno y GPS, pero además de eso, tiene meta, que es entregar un paquete a un destino específico, y además de eso tiene la capa superior, que es la de planificar la ruta más rápida y eficiente. Entonces, ¿qué tipo de agente sería? No sería un agente de utilidad, por lo que no solo busca cumplir el objetivo, sino tener la ruta más rápida y eficiente. Sí, perfecto. Exactamente. Entonces, lo que dijo el compañero de ustedes es cierto, es de modelos, pero también es basado en objetivo por el destino específico. Pero en este caso se lo define por la capa más alta, que sería la de utilidad, porque va a entregar al destino específico, pero optimizando la ruta. Está buscando la más rápida y eficiente. Perfecto, entonces en este caso sería de utilidad. Entonces recuerden eso, o sea, si yo tengo varias capas, yo defino a la gente por la última capa. Un termostato inteligente que ajusta la temperatura a una que sea cómoda para los ocupantes de una habitación en función de la hora del día, la presencia de personas en la habitación y la temperatura exterior. Sería un agente basado en modelos, por lo que se ajusta a los distintos estados. Mm, sí, sí, obviamente necesita tener modelos em, que va a tomar en cuenta la hora del día, la presencia de personas y la temperatura exterior. La duda que les quiero que piensen es que dice una temperatura que sea cómoda. Esto es un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, sí es por modelos, pero sí tiene también la capa superior, que es la del objetivo de que la temperatura sea cómoda. ¿De acuerdo? No es por utilidad, porque en ningún lado dice ahorrándose energía o algo así, ¿no? Por utilidad no es, pero es por modelos, porque va a tener un modelo de la hora del día, si hay gente o no, etcétera. Pero además tiene esto de que la temperatura sea cómoda, que sería el objetivo, y no tiene ninguna medida de rendimiento, entonces simplemente se queda en agente por objetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? La diferencia y esto de las distintas capas. Me gustaría poderles ver, pero como no les veo, entonces díganme. Si lo ven claro, ¿alguna pregunta? Ok. Bueno, ¿qué
Profe, ¿puede volver a Sí. explicar por qué no sería un sistema, un agente basado en utilidad? Porque según yo, como considera múltiples variables, pensaba que era de utilidad. Em, en este, el 4. Sí. No es por utilidad porque en o sea, la utilidad es optimizar algún tipo de recurso. Y en este punto sí ve que no menciona, se volvería de agente de utilidad si mencionara ahorrando energía, por ejemplo. Ah, ok. Ok. Ujú. Entonces, a ver, cambiémosle cada uno de estos 4, cambiémosle algún criterio y veamos cómo cambia el tipo de agente. Por ejemplo, el robot de limpieza que se mueve alrededor de la habitación aspirando a la suciedad que encuentre en su camino. Le quitamos esto de sin recordar las áreas que ya ha limpiado y le ponemos aspirando la suciedad que encuentra en su camino. em, con el objetivo de dejar el cuarto limpio en el menor tiempo. ¿Qué tipo de agente se vuelve? Dejar el cuarto limpio, le añadí objetivo, en el menor tiempo le añadí medida de rendimiento. ¿Qué tipo de agente se vuelve? Uy, perdón, cogí agua y dañé el kiosco. A ver, ¿qué tipo de agente se vuelve? Para cumplir el objetivo ya tiene que volverse un modelo, ¿no? Ya tiene y ya tiene que armar un modelo, por eso le taché la partecita sin recordar las áreas que ya ha limpiado. Entonces, ya se vuelve un agente basado en modelos. Luego digo, dejar el cuarto limpio, le doy un objetivo, se vuelve agente basado en objetivos. Y en el menor tiempo ya le doy un criterio de optimización, se vuelve agente basado en utilidad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de agente se vuelve? Andy, ¿qué tipo de agente se vuelve? Eh, ¿Sería agente de aprendizaje? ¿Perdón? ¿De aprendizaje? Sí, de aprendizaje, pero ¿qué más? O sea, sería basado en modelos. Sí, pero es lo que les decía, ¿no? La capa más baja es basada en modelos. Usar los modelos y logra un objetivo es basado en objetivos. Logra un objetivo, pero tiene además un criterio de utilidad, es basado en utilidad. ¿Qué tipo de gente se vuelve entonces? Basado en utilidad, ¿no es cierto? Sigamos viendo porque creo que no está muy claro esto. Un sistema de recomendación de películas, el que ya vimos, ¿no es cierto? Que aprende, perdón, quito esto, que aprende las preferencias de un usuario a lo largo del tiempo y sugiere nuevas películas basadas en las calificaciones y preferencias pasadas. ¿Cómo le haría, este es más difícil, pero cómo haría para que eh, se vuelva un agente de utilidad? ¿Qué tipo de criterio le añadiría para que se vuelva un agente de utilidad? Mm,
Bueno, tal vez podría ser que se le ponga como un medidor de cuánto tiempo pasa esa persona, digamos, utilizando la aplicación, o sea, como que trate de hacer eso, aunque no sería muy ético, pero podría Esa es ser. una buena idea, ¿no? Un sistema, una medida de rendimiento sería eh, lograr que las personas utilizando las recomendaciones estén más tiempo viendo las películas, por ejemplo, ¿no es cierto? O tal vez una medida de rendimiento sería que el número de películas que le recomienda sea aceptado por el usuario y comience a ver esas películas. El rato que yo le agrego eso, entonces volvería un ambiente de utilidad. El tercero ya era de utilidad. ¿Cómo le haríamos para que se quede simplemente en la capa de por objetivos el tercero? ¿Qué le quitaríamos? Lo de la ruta más rápida y eficiente, sino que solo busque entregar el Exactamente, paquete. exactamente. Al rato que yo le quito ese criterio de rendimiento, ya se queda simplemente como un agente por objetivo, porque sí tiene el objetivo de entregar en un destino específico. Ok, y el cuarto ya vimos, para que sea de utilidad, habría que agregarle un criterio como ahorrando energía, que el termostato funcione, logre el objetivo de que la temperatura sea cómoda, ahorrando energía, le volvería un agente de utilidad. Bueno, entonces una vez vamos el siguiente. Em, un programa de correo electrónico que clasifica automáticamente los correos electrónicos entrantes como spam o no spam en función de palabras claves y patrones previamente aprendidos. Obviamente es por modelos, pero tiene una capita más, ¿no es cierto? ¿Qué capa tiene? Es por modelos porque tiene que saber qué es spam y qué no es spam de acuerdo a palabras claves, entonces tiene que tener un modelo que le permita hacer ese tipo de clasificación. Em, pero no es solo por modelos, tiene además un objetivo. ¿Qué objetivo es? Tiene ¿Qué el ob- objetivo de clasificar los correos Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de agente es este? por objetivo. Perfecto. O sea, tiene modelos, pero tiene la capa superior que es la del objetivo. ¿Tiene alguna medida de rendimiento? No, No tiene ninguna medida de rendimiento, entonces se queda como agente por objetivo. Perfecto, muchas gracias. Un vehículo autónomo que sigue las reglas básicas de tráfico, como detenerse en una señal de alto y dar la vuelta a la izquierda solo cuando no hay tráfico en sentido contrario. ¿Qué tipo de agente es? ¿Tiene un objetivo? Sí tiene un modelo definitivamente, ¿no? Porque tiene las reglas básicas de tráfico, eh, pararse en un semáforo, dar la vuelta a la izquierda solo cuando no hay tráfico, obviamente debe ser no chocar, no atropellar, etcétera. Entonces tiene un conjunto de reglas, tiene un modelo a seguir. Disculpe, una duda Sí, que me quedó en el anterior, en el 5. ¿Ese no sería también de aprendizaje? sí, todos estos son de aprendizaje. Ujú. Porque claro, em, va a aprender conforme, no solamente va a utilizar unas ciertas palabras claves, sino que probablemente dice patrones previamente aprendidos. Mm,
Entonces, no es de aprendizaje. ¿Por qué tiene esta frase de patrones previamente aprendidos? No va a aprender nada nuevo, simplemente va a usar los patrones que ya tiene para construir su modelo y hacer la clasificación. Una frasecita y le cambia, ¿no? ¿De acuerdo? Si no Sí, había esta frasecita, sí, dependiendo del algoritmo, podría estar aprendiendo y no solamente utilizar las palabras que ya han sido categorizadas como probables para spam o probables para no spam. Podría estar añadiendo palabras de su vocabulario y sería un agente de aprendizaje. Pero en este caso, solamente va a usar patrones previamente aprendidos. Es inteligente de todas maneras porque tiene que tomar decisiones a partir de del modelo que ya tiene, ¿no? Entonces, es un agente basado en modelos, pero que además tiene un objetivo, que es clasificar bien los correos electrónicos, clasificar automáticamente, perdón, los correos electrónicos. Entonces tiene un objetivo. Se queda como agente por objetivo y no es por de aprendizaje porque vemos que solamente va a usar patrones previamente aprendidos. ¿De acuerdo? Estábamos en el vehículo autónomo. Les decía que sigue las reglas básicas de tráfico y por lo tanto tiene un modelo. Em, ¿Tiene algún objetivo tal y como está definido aquí? No, No tiene ningún modelo, ningún objetivo, entonces se quedaría con aprendizaje por modelos, ¿no es cierto? Agente por modelos. Em, Tampoco parecería que está aprendiendo necesariamente, ¿no? Ok, 7. Un asistente de voz que responde preguntas y realiza tareas basadas en comandos específicos del usuario, como reproducir música, proporcionar información meteorológica y agregar eventos al calendario. ¿Qué tipo de agente es? ¿Tiene objetivos? sí, Tiene objetivos, reproducir música, proporcionar información meteorológica, agregar eventos, claramente objetivos, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna medida de rendimiento? yo creo que no. No tiene ninguna medida de rendimiento. Em, entonces, ¿qué tipo de modelo es? Por objetivos. Por objetivos, perfecto. Muy bien. Y el último, un agente de bolsa automatizado que toma decisiones de compra y venta de acciones en función de indicadores financieros y del rendimiento esperado de las inversiones. Em, ¿Tiene objetivos? Sí, ¿no es cierto? Compra y venta de acciones. En función de indicadores financieros. ¿Tiene utilidad? ¿Medidas de Sí, utilidad? Sí, porque obviamente lo que dice es rendimiento esperado de las inversiones, es decir, que va a tomar acciones compra-venta tratando de optimizar el rendimiento. ¿Qué tipo de agente es? Basado en utilidad. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces sí creo que tenemos claro, ¿no es cierto?, cómo se clasifican los agentes. Veamos estos ejercicios. Vamos a programar en Python un robot aspiradora de acuerdo a las instrucciones presentadas en el aula virtual. Ya le vamos a ver. Programar en Python un agente basado en objetivos. En objetivos, obviamente, tiene que tener el- la complejidad adicional de que no solamente se va a mover y el de arriba también puede ser por objetivo si es que dijera mantener limpias siempre las celdas o algo así, ¿no? Pero bueno, el agente basado en objetivos dice que recolecta recursos en una cuadrícula. Entonces,
el objetivo es recolectar recursos de la cuadrícula, debe moverse hacia los recursos para recolectarlos y llevarlos a un área específica. El objetivo de la gente es recolectar todos los recursos en un número mínimo de movimientos. Además, tiene esta optimización necesaria, ¿no? Entonces, este no es por objetivos. Aquí tengo un error. ¿Por qué no es por objetivos? Porque tiene una medida de rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para que sea por objetivos es quitar esto de aquí. ¿Sí entendieron lo que hice? Sí me expliqué más bien porque Sí, profe. le quité la utilidad para que Profe, sea basado en objetivos. Y la ¿puede utilidad explicarlo de era nuevo? esta de que se mueva, que recolecte con un mínimo número de movimientos. Bueno, el código base se muestra en el aula virtual, agregar código para que se vea el dibujo de la cuadrícula con los recursos y cómo se mueve la gente. Pueden utilizar algún tipo de copilot o algún tipo de inteligencia artificial, pero como digo, tienen que ser capaces de decirme en el programa qué parte del código hace qué, es decir, entender el código. Utilizar el módulo time para agregar un pequeño retraso entre cada caso para facilitar la visualización de la ejecución. Esto es simplemente porque de lo contrario en- se mueve muy rápido y no se puede distinguir lo que está pasando, ¿no? Programar en Python un agente basado en utilidad. Este es un agente que toma decisiones de compra y venta de acciones en el mercado simple o un producto cualquiera en el mercado simple. Debe decidir si comprar o vender el producto basándose en su precio actual, la oferta y la demanda y la utilidad esperada. El mercado tendrá precios que varían aleatoriamente. En cada iteración este agente decide comprar cuando el precio está por debajo de un umbral y vender cuando el precio está por encima de otro umbral. La utilidad se calcula restando el presupuesto inicial del agente del presupuesto actual y sumando el valor del inventario basado en el precio de venta actual y probar con distintos valores. Entonces, como vemos aquí, hay un criterio, no solamente el objetivo de vender y comprar, sino el criterio es tratar de vender en el momento preciso para ganar lo más posible, ¿no? Entonces, la gente va a tener un presupuesto inicial para poder hacer las compras y a partir de ahí compra cosas, vende y a la final voy a ver qué es lo que ha comprado, cuánto tiene y a partir de ahí veo si es que ha ganado o si es que ha perdido. O sea, si lo que tiene en cash más lo que ha comprado es mayor que el presupuesto inicial, ha ganado. Si resulta que es menor, entonces ha perdido y esa sería la medida de la utilidad. Entonces, como vemos, aquí tenemos tres agentes. Hice ese cambicito que no sé por qué he puesto eso del mínimo número o la velocidad o el número de celdas para lograr el objetivo, porque esa es una medida de rendimiento y ya no sería un agente basado en objetivos. Eso le cambié en el segundo y con eso quedaría basado en objetivos. Entonces ya le voy a cambiar esto en el aula virtual también. Ok, entonces empecemos con el robot aspiradora. Vamos al aula virtual. No los vamos a hacer todos ahora, probablemente, pero vamos a intentar. El- en el aula virtual tenemos las tres tareas, ¿no? Agente por objetivos, agente inteligente, aprendizaje por refuerzo. A ver, entonces, agente reactivo, mundo del vacuum cleaner. Este es el primero. Entonces, es justamente el primer problema, ¿no? Vamos a definir estados, acciones, modelo de transición y el costo. Para cada estado inicial, el programa regresa una secuencia de acciones. Veamos más bien el PDF.
en el que se explica las acciones. Ya, entonces, vacuum cleaner, el robotcito aspiradora, ¿no? Tengo simplemente dos celditas y tengo, las celdas pueden estar limpias o pueden estar sucias, ¿no? Y tengo todos los posibles estados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las celdas, las dos pueden estar sucias, la una sucia, la otra limpia, la A sucia y la B limpia, la A limpia, la B sucia y ambas limpias. Y estos cuatro estados utilizando o tomando en cuenta que el robotcito está en el estado A. Y cuatro estados más en donde el robotcito está en el estado B o en la celda B, más bien, en donde las dos celdas están sucias, la A está sucia, la B está limpia, la A está limpia, la B está sucia o ambas están limpias. Ahí que solamente cambia entre el 7 y el 8, solamente cambia la posición del robotcito. Entonces tengo 8 posibles estados para estas dos celdas y a partir de ahí van a definirse las acciones mediante un grafo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, puede ser que si empieza en el estado 5, que es el ejemplo que pongo aquí, empieza en el estado 5 está limpio, entonces va a pasar, el robotcito se mueve a la celda B, que sería el estado 6. Entonces, entre el 5 y el 6, solo la diferencia está entre el robotcito se movió a la celda B y tengo el estado 6. El estado 6, si tiene la celda B sucia, entonces el robotcito aspira. ¿Qué movimientos ha hecho para dejar las dos limpias, las dos celdas limpias? Primero, se movió a la derecha y segundo, ya en la derecha, aspiró. Entonces, la solución es, si es que empieza en el estado 5, la solución es moverse a la derecha y aspirar. Y es la solución porque después de aspirar, pasa al estado 8, en donde está en la celda B, con las dos celditas limpias. Ahora, si empieza en cualquiera de los estados, habría que ver qué movimientos tiene que hacer para llegar a la solución que sería, en este caso, la celda 7 y la celda 8, en donde no importa en dónde está, en qué celda está el robotcito, lo que importa es que las dos celdas están limpias. Entonces, estados objetivos sería la 7 y la 8. ¿Cuál es la solución? Sin que importe en qué estado está, sería la solución sería siempre, si está en el estado 2, 4, 6 y 8, 2, 4, 6 y 8, el robotcito está en la celda B, ¿no es cierto? Entonces, si está en el estado 2, no se mueve, simplemente aspira. Si está en el estado, eh, mm, bueno, en el estado 2, el siguiente sería aspirar para que quede pasar al estado 4 y luego tiene que moverse a la izquierda y aspirar. Entonces, si se mueve a la izquierda del estado 4, se mueve a la izquierda, regresa al estado 3, ¿no es cierto? Si se mueve a la izquierda, viene al estado 3, tiene que aspirar. Entonces, básicamente la solución general es, no importa en qué estado está, la solución es, se puede dar si va a la derecha, aspira, se va a la izquierda y aspira. ¿Por qué? Porque de esa manera deja las dos celdas limpias. Eh, la idea es eh, primero hagamos, y ya les voy a mostrar, hagamos el grafo de las soluciones posibles para darle el modelito al sistema. Vamos a hacer el grafo, ya tenemos los 8 estados. Vamos a hacer el grafo para ir del estado 1 con la acción de aspirar, vamos al estado 6, al estado, si es que aspira, queda limpio aquí y vamos a qué estado donde está
mm, sería el estado 5, ¿no es cierto? En el uno aspira, vas al estado 5. Si en el uno se va a la derecha, pasa al estado 2. Si en el estado 2 aspira, pasa al estado 4. Si en el estado 4 se mueve a la izquierda, pasa al estado 3. Si en el estado 3 aspira, pasa al estado 7. Ese grafito, háganlo por favor, y luego les muestro cuál sería la solución. Me muestran la de ustedes y yo les muestro la solución que tengo yo. Entonces, hagamos ese primer paso antes de hacer la programación. Es decir, el rato que hago el grafo, le estoy dando el modelo y utilizando ese modelo ya puede hacer la toma de decisiones que puede ser esta de aquí, en donde siempre se va a dar la solución, em, pero no necesariamente la solución más eficiente, ¿no? O sea, puede ser a la derecha, succionar, a la izquierda y succionar, y llegó a la solución porque las dos quedan limpias. Pero no es necesariamente la más eficiente, porque puede ser que la más eficiente sea que en la celda que está, succione, porque está sucia, y vaya a la derecha, y si es que está sucia, succione. Y eso lo podríamos definir haciendo el grafito ese que les digo que hagamos. Entonces, primero hagamos el grafo, por favor. Pongan los 8 estados, 8 circulitos. Les muestro cómo puede verse y luego les quito. Bueno, sigan haciendo y ya le busco dónde está. Ujú.
Esto es lo que les pido que hagan, ¿no? Em, Tienen este estado, que era el estado uno, en donde los dos cuartos están sucios, la aspiradora está en la celda A, y tiene la posibilidad de que vaya a la derecha y obviamente la posibilidad también tiene de quedarse en el mismo estado o de que aspire. En ese caso, estamos en este estado de aquí. Aspiró de este estado a este estado. Esta es la diferencia. No sé la numeración exactamente, pero esa sería, ¿no? Aquí igualmente tiene la posibilidad de quedarse en el mismo estado o tiene la posibilidad de ir el robotcito o aspiradora a la derecha y pasar a este estado. Puede quedarse en el mismo estado o puede aspirar, en ese caso quedan limpios ya las dos y esa es una solución porque el objetivo es que los dos estén limpios. O nuevamente en el estado inicial, si es que va a la derecha, igualmente tiene la posibilidad de aspirar y estamos en este estado, o sí, básicamente aspirar porque la otra ya vimos, tiene de aspirar y si en este estado tiene la posibilidad de irse a la izquierda, estaríamos en este estado, o de quedarse en el mismo lugar. Si está en este estado, tiene la posibilidad de aspirar y lograríamos otro estado objetivo, que es este en donde las dos celdas ya están limpias. Esto es lo que quiero que lo piensen ustedes. Acá voy a demostrarles que lo piensen ustedes, le pongan los numeritos de los estados para poder hacer la programación, que es básicamente, el programar va a ser, aquí no hay ningún tipo de algoritmo de búsqueda ni nada, sino simplemente este modelo, porque este es basado en modelos y además en objetivos, si es que le pongo el objetivo de que los dos queden limpios. em, y utilizando esto, estaríamos programando, si es que programamos el movimiento en este grafo, estaríamos programando al robotcito, este robotcito reactivo, porque no va a aprender nada, simplemente le estoy dando todas las reglas ya para que actúe en un momento determinado. Pero además de eso, le estoy dando un modelo, entonces sí sería basado en modelos si es que le estoy dando este modelo. Eh, Porque podría ser simplemente un robot que no importa si está limpio o está sucio, aspira y se mueve, aspira y se mueve. En ese caso, estaríamos en el ejemplo que les di al inicio, que sería reactivo y no basado en modelos, sino simplemente con la regla de donde quiera que estés, aspira, te mueves, aspira, te mueves. Sería, ahí sí sería, no sería basado en modelos, pero aquí sí le estoy dando un modelo para actuar. Listo, entonces voy a dejar de compartir esto. Quiero que ustedes le pongan el nombrecito de cada modelo y además que lo piensen, ¿no? No es lo mismo que yo les dé a que ustedes lo piensen, lo hagan y pasen a hacer la programación de la gente, que es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Dice, desarrollar un programa simple para el mundo del vacuum cleaner, definiendo los estados, las acciones del modelo de transición, o sea, es modelo de transición porque tengo un grupo de estados y dependiendo de las entradas, va a ir a un estado siguiente, que puede ser el mismo, pero sería un desperdicio. Y el costo va a ser, si es que le añado además de eso una utilidad, sería un, una medida del número de pasos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tratar de que sea el menor número de pasos. Y el estado objetivo es tener los dos cuartos limpios. Entonces, instrucciones, ingrese la ubicación y L o R, si es que le pongo como celda izquierda o celda derecha, o puede ser A o B. Ingrese el estado también de cada celdita, limpio o sucio, y voy a hacer los distintos movimientos de acuerdo al diagrama de estados que les acabo de mostrar. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Ya quiero que se acabe este asunto de estar virtualmente para poderles ver, porque para saber cómo estamos, para saber cómo están. Listo, entonces les voy a dar un ratito. Como digo, pueden ayudarse con algún tipo de inteligencia generativa. Lo interesante es que entiendan, porque les voy a preguntar qué es lo que hace cada parte de su programa. Em, entonces, les comentaba, en el mismo problema del vacuum cleaner, del robot aspiradora, si es que yo les digo, empieza en un estado en particular, por ejemplo, en el 5, básicamente las soluciones, si está en el 5, va a la derecha y aspira. Va a la derecha, que sería ir al estado 6, y aspira. Y en ese caso es reactivo, es un agente reactivo. Pero en el caso de múltiples estados, puede empezar en cualquiera de los 8 estados y tiene un conjunto de acciones y tiene que basarse en este modelito y en el grafo correspondiente. En ese caso, el enfoque es basado en modelos porque ya tengo que darle el grafo para que el robot entienda qué acciones hacer en los distintos estados. En ese caso, es basado en modelos. Entonces, el mismo problema con distinta pregunta puede ser o reactivo o basado en modelos. ¿Alguna pregunta?